Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Erika, soy empleada judicial del Fuero Civil, militante y afiliada a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, única organización sindical con personería gremial para representar a los y a las judiciales. Hoy, desde el Fuero Civil, en un arduo trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Género de nuestra agrupación Marrón, como militantes gremiales y de la cuestión de género, nos damos el lujo de contar con la presencia de una de las referentes más importantes en esta temática. Militante feminista, docente, investigadora, socióloga, historiadora. Bueno, podríamos estar toda la tarde hablando de la enorme trayectoria que tiene la doctora Dora Barrancos. También contaremos con la palabra del doctor Carlos Boschi, que es magistrado de nuestro Fuero Civil, militante de género y quien organiza y dicta los cursos de género también, de la ley Micaela. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación viene luchando fervorosamente por una justicia con mayor perspectiva de género y para ello resulta necesario profundizar aún más la capacitación en tal sentido. Para ello es necesario profundizar en la capacitación, como dije, para que dejen de ser meros cursos y pasen a ser una práctica habitual de una realidad más igualitaria. Sabemos, las y los que nos abocamos, a la militancia, que en muchas ocasiones nos enfrentamos con situaciones en las que debemos desbaratar estructuras que se encuentran consolidadas desde hace muchísimos años. La cuestión de género en la justicia es probablemente la más difícil de todas. En el fuero civil, donde existe un 32% de camaristas de sexo femenino y un 41% de juezas en primera instancia, entendemos que lo que se nos presenta como el orden natural de las cosas es en realidad el orden que el poder ha impuesto. Por ello, creemos de suma trascendencia que la cuestión de género atraviese de manera transversal a la justicia, esto es, enriqueciendo y fortaleciendo a sus agentes en relación a esta temática y de esta manera dar una respuesta a la sociedad mucho más enriquecida y acorde a las necesidades de todos y todas. Bueno, no sé si ya está la doctora. Buenas tardes, doctora Hola, Dora. ¿qué ¿Cómo le tal? ¿Cómo va? les Buenas tardes, va? Carlos. Todo bien, gracias. He llegado justo ahora, ¿no? Justito. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, Gracias por la invitación. no, gracias a usted por este tiempo, la verdad. Sabemos que está muy ocupada y comprometida, así que bueno, gracias a usted por dedicarnos este tiempo y también gracias al doctor Carlos que nos está también dando su tiempo para esta nueva entrevista que llevamos adelante. Bueno, ustedes Bueno, dirán. sí. Bueno, Dora, si te parece, arrancamos con las preguntas. Sí, vamos. Bueno, sabemos que el Poder Judicial está atravesado, por una estructura patriarcal. Eso no solo lo observamos en las sentencias, sino que también lo vemos en sus cargos jerárquicos en todas las instancias. ¿Cuál es tu análisis de la actualidad del Poder Judicial y su perspectiva de género y cuáles serían las propuestas más urgentes? Bueno, yo creo, primero, muchísimas gracias de nuevo, decirles que, en fin, estamos en vísperas de una reforma judicial que en principio tiene muchísimo que ver, obviamente, con una readministración, en fin, una fusión de fueros y demás, en las que, digamos, deben esperarse otras etapas de modificación, ¿no? Digamos, la otra etapa de modificación que yo sugiero, es que efectivamente haya una nueva inteligibilidad acerca de las especializaciones, ¿no? Una nueva inteligibilidad, un nuevo tipo de acuerdo, un nuevo tipo de razonamientos. A mí les quiero decir rápidamente, todo lo que tiene que ver con violencia familiar va al fuero de familias, y la verdad es que Claro. es un problema. Esto es un problema, es una mala razón, porque en realidad sí, el ataque es a una mujer, esté en la familia o en fin. Entonces ese orden de la familiaridad, inclusive está muy, muy comunicado a veces por mentalizaciones que operan dentro de las digamos, de las operaciones de la justicia. Y con esto
quiero decir que hay mucha mujer también que no tiene absoluta inteligibilidad acerca de la resonancia del estatuto de género. Esto también hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos lo que, ustedes ya saben mejor que nadie, ¿no? Entonces acá hay un segmento de la circunstancia de, ¿cómo diré?, de desestructuración por violencia, después va a otro fuero por la cuestión penal, después va a otro fuero. Eso debe arreglarse definitivamente, es una muy mala adecuación a las circunstancias que hoy estamos viviendo en el clima de derechos. Siempre me gusta decir algo. Miren, la Argentina ha dado pruebas de cambios extraordinarios en el orden jurídico más que en el de la justicia. El orden jurídico mucho más osado que el orden de la administración de la justicia. Entonces, hay algo que es como una compleja contrariedad. Nuestro orden jurídico es notable. La Argentina era uno de los pocos países, ahora hay otros que lo imitaron, que tiene nada menos que ley de identidad de género. Es un sacudón jurídico enorme. Ahora, hay una inadecuación de tamaña ley a lo que son los flujos de la administración de la justicia. Esto es para decir algo, digamos, de mayor sobresalto. Pero en relación a una circunstancia absolutamente repetida, como es las violencias, las violentaciones a la integridad, etcétera, etcétera, para mi gusto tiene que tener una especialización sobre la que hay que pensar. Hay que pensar, hay algunos países que tienen especializaciones, no han sido demasiado ricas, de todas maneras no han sido demasiado enjundiosos los cambios. No obstante, yo quiero siempre recordar que aún en lugares en donde hay mayor especialización, en el caso de España concretamente, las mujeres suelen quejarse mucho de las injurias, de los padecimientos, en fin, que todavía hay en esos trazos institucionales. En suma, yo aspiro a que haya una reforma de fueros y a una reforma más, que contemple más fuertemente conceptuaciones nuevas. De la misma manera que eso ya tiene que ver con la formación de las profesiones jurídicas, abogo porque que haya cambios curriculares en la formación. Esto es fundamental. Cambios fundamentales en la formación. A menudo estoy en muy buena compañía con gente que tiene desempeños en las justicias, ¿no? Y, en fin, no deja de llamarme la atención digamos, la poca articulación en el currículo de formación. La formación de género se hace toda ex post. Son especializaciones. Son programas de posgrados. Pues hay que meter en grado la cuestión. No es en el posgrado. Esto es una situación que se vive mucho, no solamente en Argentina, y ustedes lo saben muy bien. Hay hiper especialización hoy en materia de lo que tiene que ver con estos nuevos derechos, ¿no? Pero muy poca formación en grado, de la misma manera que extraño muchísimo que no se dé en grado una buena historia del derecho. No se da. Si hubiera una buena historia del derecho, habría más posibilidades también de entender cómo conceptualmente muda el derecho, cómo los contextos socioculturales hacen qué, y cómo a veces, insisto en esto, es cierto, hay rupturas que permiten decir que hay progresos en derechos humanos que tienen que ver con, sobre todo, estrategias políticas y de representación en el poder legislativo, que son de enorme significado social y que probablemente todavía hay como una zona de inadecuación, no solamente en la justicia, sino también desde luego en la sociedad. En fin, esta es mi perspectiva. ¿Cómo vamos a cambiar finalmente la especialización en fueros y demás? Y, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo ves el tema de los cargos jerárquicos en las distintas instancias en el Poder Judicial, digamos? Bueno, obviamente, es decir, el poder judicial, y ustedes lo saben muy bien, es el más compenetrado por la arquitectura patriarcal, ¿no? Los otros poderes
tienen han tenido resquebrajamientos, ni les digo el Poder Legislativo, que es el que ha originado las nuevas leyes. Hoy estamos con un sacudón enorme en lo que sería la esfera del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Nacional, con cambios tan importantes como el hecho de que hay un ministerio especializado en mujeres, géneros y diversidad. Ya dice todo. Eso es un programa extraordinario, ¿no? Y bueno, y cuestiones muy recientes. Acaba de salir el decreto 680 que hace transversal a todo el Poder Ejecutivo las políticas de género. No es solo, a ver, quiero decirlo de manera metafórica, no es sana, sana, colita de rana, con un ministerio. No, no es sana, sana, colita de rana lo que necesitamos. Necesitamos vertebralidad, transversalidad, necesitamos entrañamiento, necesitamos que las gentes de carne y hueso que operan en la justicia y en todo lugar se den cuenta de esa jerarquía. Por lo tanto, la incorporación en niveles jerárquicos de mujeres es fundamental. Sí, es fundamental. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con paridad y paridad y paridad? Bueno, pero insisto en algo. El éxito más rotundo del patriarcado es haberse encarnado en cuerpos femeninos. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí. Ese es el éxito rotundo del patriarcado. Que los varones tengan una cuota tremenda de metaestabilidad patriarcal, y que yo estoy diciendo últimamente que deben darse cuenta que inventaron Frankenstein, que inventaron a Frankenstein. Es lo hora, y ustedes saben lo que hace Frankenstein con su creador, ¿no? Bueno, entonces, pero también no me escapa que sí, más cantidad de mujeres en órdenes jerárquicos, que es de todo derecho, tiene que significar también mayor resonancia respecto de todo este orden de derechos que hemos ganado. ¿Vos cómo pensás, cuál sería tu propuesta, digamos, para equilibrar un poco, como no sé si escuchaste al principio que decía que en camaristas mujeres hay un 32% y juezas de primera instancia hay un 41%? Bueno, esas son digamos, las deformaciones de la conformidad patriarcal. Eso es así, en el CONICET pasa lo mismo. La base llena de mujeres, allá en la cúpula solo 25%. Hay mucho más mujeres científicas que varones hoy día, ¿no? Saben que es así. La Argentina está en una representación notable dentro del orden científico y tecnológico de mujeres. Ahora, bueno, yo creo que tiene que haber medida paritaria, la verdad lo digo, medidas paritarias, medidas que signifiquen. No quiero llegar a algunas circunstancias, no me gusta ponderar algo que en Europa, por ejemplo, en el medio académico se ha hecho, que es un poco, digo, es un poco complejo, pero sí, por ejemplo, complejo digo porque es una medida de acción positiva muy fuerte, pero que bueno, que les ha dado algún resultado. Saben que en el modo académico, a igualdad meritocrática, ahí donde hay baja representación de mujeres, no donde está saturado, donde hay baja representación y la brecha es muy grande, en España a igualdad meritocrática el lugar se le da a la mujer. A igualdad meritocrática se da a la mujer, eso es en España. No dudo de que acá hay que armar la cuestión de paridad, ¿no? Es así. En fin, y que bueno, que podríamos tener medidas de acción positiva, ahí donde está altamente desartizado. Pero lo que conviene hacer fundamentalmente es en la evaluación, digamos, lo que siempre subrayo, la evaluación tiene que ser racional. Si una evaluación es racional, tiene que dar lugar a ciertos gaps que hay en un currículum femenino respecto de sus obligaciones de creación de niños, niñas y adolescentes. Esto es, digamos, una evaluación racional no puede medir lo que es desigual. No puede medir igual lo que es desigual. Lo mismo le pedimos a la evaluación que hace del escrutinio que se hace sobre la producción científica.
No es lo mismo, ¿eh? Alguien que ha tenido que criar 3 hijos que aquel que efectivamente no está todavía conclamado a ser corresponsable de la vida doméstica. Entonces yo creo que es por ahí la cuestión. Esto es lo que hay que acertar, ¿no? Entonces se requieren procesos muy racionales, habitados por la racionalidad. Lo que hay hoy día es una habitación de arbitrariedad, aunque parezca completamente normalizado. ¿Por qué? Y porque no se pondera suficientemente qué es lo que pasa con lo que aparece como una retranca. Claro, Entonces eso es lo que sugiero fuertemente, ¿no? Procesos claro, racionales de evaluación. perfecto. Bueno, vamos a pasar al doctor Goshi. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la Bueno, invitación y muchas gracias por el privilegio de compartir el espacio con la doctora Barranco. Es un placer escucharla cada vez. la verdad que Gracias. sí. Bueno, Carlos, ¿cómo observas las políticas de género llevadas a cabo dentro del fuero civil y si alcanza con el curso de la ley Micaela? Hay una buena cantidad de cosas por hacer y hay una buena cantidad de aciertos y también están los desaciertos. En primer término, quisiera aportar a lo que dijo recién Dora, que es que en el Consejo de la Magistratura ha habido una reforma en el reglamento que le atribuye un puntaje mayor en igualdad de condiciones a las mujeres, porque es lógico, no pueden hacer la cantidad de cursos ni pueden dar la cantidad de clases cuando están abocadas a la crianza de la prole. Entonces, el reglamento de concursos del Consejo de la Magistratura ha previsto eso, si bien la diferencia no es enorme, son 5 puntos sobre 100 antecedentes, es un comienzo, ¿sí? Entonces vamos siempre pensando en la estructura del Poder Judicial, que es tan difícil de conmover, en la posibilidad de dar pequeños pasos. Ese es un pequeño paso. ¿Y cómo lo veo yo en el fuero? Es un fuero en donde la base es mayoritariamente femenina, es un fuero que tiene por misión primordial cuidar y velar por los derechos subjetivos y por la protección de la persona y por el resarcimiento de los daños a derechos individuales y a la propia persona. Entonces, la primera observación que yo hago es que tendría que haber bastante más lectura de género, tendríamos que existir más jueces hombres que estemos en condiciones de dar respuesta a este desafío, que hayamos iniciado un proceso de construcción, como se dice habitualmente, y en realidad tiene que ver con aquello de pensar qué es lo que hacemos por la equidad y qué es lo que hacemos por la justicia. Y si nosotros no entendemos la singularidad de las personas a las que estamos juzgando, y no podemos establecer esas diferencias, y no podemos leer con claridad el texto constitucional, que primero nos coloca en una especie de limbo de la igualdad en el artículo 16, pero bien pronto el artículo 75, inciso 23, nos lleva a otro lugar y nos obliga y nos exige que reconozcamos las diferencias, que entendamos que no es lo mismo una víctima mujer en un accidente de tránsito con una víctima hombre, que no es lo mismo la atribución de una vivienda, que no es lo mismo disponer un desalojo, dependiendo a quién vamos a desalojar y por qué. Y cada una de las decisiones que tomamos está imbuida por me duele decirlo, una enorme desigualdad, que es estructural, y yo no, este no es el tiempo ni el espacio de tiempo para poder hablar de la noción de desigualdades estructurales, pero vamos por un camino lento, por un camino que va de a poco, dando pasos, cuánto me gustaría que sea más rápido. En cuanto a la ley Micaela, sin dudas que no es suficiente, es un maravilloso comienzo. Es un trabajo que a mí me llena de alegría y de esperanza poder hacerlo cada miércoles, toda la mañana, con un grupo distinto, pero ese trabajo necesita de más herramientas, de más espacios y de más ponderación. Algo por lo que se va a seguir trabajando, luchando en realidad. Por ejemplo, muchas personas han hecho los talleres de la Oficina de la Mujer hace varios años atrás y se acuerdan de muy poco. ¿Qué pasa? Transformar una lectura de la dinámica del derecho, que es tan androcéntrica, hacia una lectura
transversal de igualdad, de paridad, de acciones compensatorias de esa desigualdad, no es un taller de 5 horas, por más que yo me rompa el alma dándolo. Necesita mucho más. Entonces tiene que haber políticas educativas, políticas de evaluación, políticas de desarrollo de herramientas laborales que contemplen ese ámbito de profunda injusticia en el que nos movemos todos los días sin verlo. O por lo menos mucha gente no lo ve y otros tratamos de verlos más. Y también sería auspicioso que hubiera más espacio para las mujeres, que las puertas se abrieran para este tipo de temáticas para las mujeres. Es paradojal que siendo yo hombre, soy quien está a cargo de esto. ¿Qué pasa? Todas ustedes tienen tantas cosas que hacer que no pueden perder una mañana por semana y después recuperarla con todas las demás cosas para ocuparse de este curso. Y aparte, me es más fácil a mí siendo hombre hablarlo, y es terrible lo que estoy diciendo. Es pavoroso. Entonces, sí, claro, es fantástico que haya una ley Micaela, pero no es una iniciativa que salió del fuero. En el fuero sí, por eso hablo de pequeños pasos. En la escuela de capacitación se da una clase por curso sobre la cuestión de género, que también la doy yo. Entonces, me encantaría que haya mujeres haciéndolo y yo irme a ver ese espacio de ustedes. Y tengo que entender que tienen que hacerse el tiempo, que tienen que hacerse el espacio, que tienen que hacerse muchas cosas antes de que ustedes puedan disponer de tanto tiempo para eso. Porque la obligación de todos, de cada magistrado es exactamente igual, pero juzgan con más severidad a las mujeres en su desempeño. No sé, creo que te he contestado. Sí, sí, muchísimas gracias, Carlos. Dora, volvemos a ti. Bueno, estás muteada, Dora. El sonido, Dora. Sí, estoy Ahí está. apretado, pero a veces hay resistencia. El sonido tiene una resistencia patriarcal, evidente. Bueno, Claro. gracias por escuchar a Carlos, qué vigorosa Sí, sí. manifestación. Es así, ¿no? Bueno, he ahí que, ¿qué vamos a hacer? Yo coincido sobre todo con lo de la ley Micaela. La ley Micaela entraña un propósito tan estratégico del Estado argentino, y siempre digo, puede haber una absorción de superficie de la ley Micaela, o lo que la ley Micaela dice es que el Estado argentino se tiene que desobligar de la asistencia al patriarcado. Eso es lo que dice. El Estado argentino tiene que terminar con la asistencia al patriarcado. Y lo que me ha gustado mucho lo que dice Carlos con esto de que, bueno, ¿qué es esto? Sana, sana, colita de rana también, ¿no? Es un día, una aspirina, Un día. un día. Me parece que tiene que haber ahí una concatenación muy firme de ilustración permanente respecto de estas cuestiones, que tiene que haber obviamente atmósferas para permitir también, obviamente, ¿no? Yo esta mañana he cumplido una de las obligaciones que tengo, tuve que capacitar, bueno, inauguración a Cancillería, ¿no? Al ministro, a Felipe Solá y su equipo, ¿no? Y fue muy bello porque tuvimos más tiempo, ¿no? Fue muy, muy bonito porque era poca gente y además de copresencia, se imaginan, ¿no? Hoy barbijo en el medio, pero de copresencia, que es fundamental. La articulación es mucho más interesante en la copresencia, porque evidentemente es lo que sí nos corresponde más, inclusive una cierta organización que tenemos. Miren, voy a hacer un recurso bio, pero ¿qué voy a hacer? El sistema nervioso central está acostumbrado a la copresencia, no a lo telemático. No necesitamos copresencia, comunicamos mucho con las emociones. Yo estoy segura de que el tono emocional, que es el tono que suelen tener las convicciones más profundas. Por supuesto, hay gente de convicción profunda que por ahí no emociona a nadie, pero en general hay un simpático sortilegio, ¿no? La empatía para comunicar algo también tiene que ver con la pasión,
La pasión es fundamental, ustedes lo saben muy bien. Sin pasión no hay nada, no hay ninguna pregunta inclusive interesante. Entonces, yo lo que quiero decir es que lo que ha dicho Carlos es tal cual, eso es muy, muy estratégico, tiene que haber una secuencia, tiene que haber una manifestación, y sobre todo, claro, pedir lo que he sostenido antes. Las escuelas de Derecho tienen que sostener transversalmente. No se puede dar derecho comercial sin género, no se puede. No sé cómo. Totalmente de acuerdo. No se puede dar ninguna nada, no se puede dar derecho ambiental sin género, no se puede dar... Es lo que están planteando en la facultad también, ¿no? Lo que se está planteando de no se puede dar derecho penal, si hay algo que tiene un sortilegio patriarcal todavía sobreviviente, a pesar de las mudanzas que ha habido muchísimas, pero una no deja de pensar en que el derecho penal era autorizante hasta 1921 del homicidio de la mujer que cometía un ilícito, ¿no? Esto es en fin, todo esto tiene que, yo estoy convencida de que se tiene que apreciar en todas las gentes que tienen que ver con los aparatos de justicia. Porque eso permite otras cosas. Sí, Erika, decime. Ahora, perdóname que te tengo que hacer otra pregunta. En esta lucha permanente que debemos afrontar para lograr una mayor igualdad, justamente, ¿cómo observás el rol del gremio en la lucha de género, ¿no? ¿Cómo ves que la iniciativa de que la cuestión de género atraviese la justicia en forma transversal nazca, digamos, del gremio, que el gremio se ocupe de todas estas temáticas? Bueno, a mí me parece un incidente extraordinario, porque es digamos, que la masa de trabajadoras y trabajadores interpele al propio sistema es importantísimo. Y además hay también un conjuro ahí a la propia práctica sindical. Están las dos cosas, ¿no? Las prácticas sindicales también tienen que generalizarse. Hay una larga saga patriarcal en las organizaciones de trabajadores. Aunque hubieran estado muy feminizadas, yo no dejo de pensar que si hay una masa laboral feminizada en la Argentina, es la masa del magisterio, ¿no? Que se feminiza mucho antes que cualquier otro rubro, obviamente, por razones que están muy condicionadas al estereotipo, ya se sabe, ¿no? El trabajo femenino más prerrogado es el trabajo de la docencia, es el trabajo femenino. Entonces, las manifestaciones feminizadas de la docencia en la Argentina arrancan todavía del siglo XIX, no con digamos, con la espesura que hoy tiene, pero bueno. Sin embargo, hasta los grandes cambios de la segunda mitad del siglo pasado, que es mi siglo al final, las lideranzas eran casi todas masculinas. Si hay una ruptura que hubo con la recuperación democrática, es la aparición de lideranzas de mujeres en los diferentes sindicatos, agremiaciones, en fin, y hasta la gran confederación y ahora esto es irreprimible. Bueno, yo creo que ahí hay esfuerzos, últimamente también nos han pedido algunos sindicatos, he tenido el gusto de andar proclamando la necesidad de entrañar la ley Micaela en sindicatos que no tienen obligación, como ustedes no tienen obligación, son aparatos de la sociedad civil. Y es un paso enorme, ¿no? Que la vida sindical primero se tiene que repensar también a sí misma, tiene que efectivamente hacer fuertes demandas a su contexto de actuación y desempeño, y es también la oportunidad para un repensarse internamente. Pero es muy auspicioso, por eso digo que es un gran incidente, que sea la base digamos, de trabajadoras y trabajadores las que hagan interpelaciones
a la institución del desempeño. Es muy importante. Y la verdad es que, en fin, es por ahí que creo yo que pueden devenir los cambios, ¿no? Una sintonía, una no deja de pensar qué extraordinario será cuando todos los les protagonistas del Poder Judicial, todos, tengan una unívoca convicción respecto de estos derechos, que son, es la estela de los derechos, perdón, es una ampliación nada más, no es una ampliación, es una ampliación de la óptica en relación a los derechos humanos. Los derechos personalísimos, que son tan fundamentales. Entonces, yo creo que es muy auspicioso lo que hace la organización sindical. Bueno, gracias. Bueno, una última preguntita que ya se nos va a terminar tu tiempo, digamos. Teniendo en cuenta esta nueva modalidad del trabajo remoto, del teletrabajo, ¿cómo ves vos, cómo afecta el mismo a las diferentes realidades existentes de acuerdo al género? Bueno, yo lo he dicho y hasta hace poco tuve la oportunidad de un coloquio internacional de economías no ortodoxas, o sea que son todas las economías de rupturas que necesitamos, respecto de lo que ha significado la experiencia esta del distanciamiento, de la cuarentena, en fin. Es notable lo que nos pasó a las mujeres. Bueno, estoy pensando sobre todo en las mujeres de otras franjas de edad, mucho más jóvenes. Miren, siempre ha sido dilemático en los estudios feministas esta cuestión de cómo conciliar. Ha sido siempre dilemático. ¿Cómo conciliar en las mujeres la teluria de la vida doméstica y de todo lo que se obliga por el estereotipo, por esa configuración estereotipada, todo lo que hay que hacer en el hogar, todo lo que es la supervivencia, el cuidado, etcétera, etcétera? ¿Cómo conciliar hijos? ¿Cómo conciliar el poder? Y el desempeño público, ¿no? Eso es uno de los dilemas. Bueno, en esta oportunidad vimos la resolución dramática del dilema, inesperada. ¿Cuál fue la resolución más dramática? Bueno, la vida pública la hemos traído a casa, y la vida doméstica está encimada en la vida pública. Colofón, se trabaja mucho más horas, y yo estoy absolutamente clara que esto es, obviamente, se subraya en las mujeres, porque los varones, la verdad que todas las encuestas que tenemos en esta época de aislamiento nos dicen que no se recombinaron finalmente las funciones prodomésticas de los varones, no hubo una recombinación, ¿no? Es decir, lo que dicen las encuestas, sobre todo yo sigo una que es muy importante, de la Universidad de La Matanza, que es muy seria, entonces no hubo coparticipación hubo tal vez algún cierto despliegue, pero la tarea de sobrevivencia, toda la tarea de cuidado, toda esa siguió recayendo en las mujeres. Y digo algo más que vuelvo a repetirme, miren, la tarea doméstica, empeñadas en ella, no tiene solución de continuidad, porque siempre hay un rincón sucio, siempre hay tenedores que limpiar, siempre hay ropa que lavar, no hay solución de continuidad, ¿no? Y con esto quiero recordar una gran feminista argentina, Isabel Larguía, que murió lamentablemente hace tiempo, muy joven todavía. Ella fue la que trajo la noción de trabajo invisible. El trabajo invisible, ese trabajo que no tiene renta, que no tiene reconocimiento, más que la abnegada cuota es decir, es con el dispositivo del amor, ¿no? De las mujeres, en fin. Y Isabel una vez hizo un desarrollo extraordinario. Es cierto que se correspondía sobre todo a la última fase del siglo XX, que comprábamos aparatos domésticos ¿para qué? Para liberar tiempo para otro trabajo doméstico, ¿no? Entonces, comprábamos un lavarropa para tener más tiempo esto fue muy connotado. Hoy obviamente no es lo mismo, hay una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, quiero decir que ha habido cada vez más empeños, y eso es muy importante. Nosotros tenemos una
también algo que ha ocurrido casi de vorágine, en 20 y pico de años subió 20 puntos la participación de mujeres en el mercado laboral, ¿no? Ya estamos cerca del 50%, pero en fin, yo creo que el teletrabajo es un problema. Espero que en cuanto nos acomodemos a, bueno, a un ciclo virtuoso en que el COVID, en fin, pueda ser finalmente, en fin, confinado, confinado el virus, no, es fundamental la ley de teletrabajo, pero que insisto en que hemos perdido algo que para las mujeres tiene significado, y es el tabicamiento, ¿no? Un dispositivo que nos permita salir a la vida pública, un cierto, no nos desocupamos de la vida doméstica, pero de alguna manera hacemos un hiato, ¿eh? Y esto es fundamental, ¿para qué? Y es fundamental en las mujeres la sociabilización en mundos de trabajo. ¿Por qué? Y porque la subjetividad cambia, a los varones no les cambia mucho eso, porque están impelidos a andar en los mundos laborales, pero a las mujeres sí les cambian la sensibilidad, les cambia los sentimientos, les cambian los sentimientos sobre sí mismas, ¿eh? Esto es muy importante. Les hace un para sí diferente. Y eso se encuentra efectivamente en reunión con otras mujeres, con otras gentes, por supuesto, en la interacción con compañeros varones. Esto es muy importante para, yo diría, para aquilatar, ¿no? Una dimensión que alguna vez una gran feminista describió como fundamental, Simone de Beauvoir, ¿no? Para ir a la trascendencia, para salir del estado de inmanencia e ir a la trascendencia. Trascender no quiere decir salir en los diarios, no, no es eso, ¿no? Trascender quiere decir un estado de, ¿cómo diré?, de nueva convivencialidad, un salto que se da en orden a la autonomía, una pequeña revolución personal de una mujer es un dato extraordinario, y no necesita ser registrado por ningún medio ni por ningún diario. Esto es lo que quiero decir. Bueno, una última te voy a hacer, ya que nos quedan 5 minutos. Tenemos la ley de matrimonio igualitario y la ley de igualdad de género, ¿no? Que vinieron como a reformar nuestro fuero. ¿Qué te parece si hay alguna otra cuestión que debería ser legislada como para completar ese trabajo? Yo no sé si se necesita más legislación, probablemente sí, pero alguna vez discutimos mucho en torno con una querida compañera feminista que ustedes conocen, porque era del oficio, del rubro, Aide Virgin. Y Aide Virgin muchas veces sostenía, bueno, ya estamos con muchas leyes, lo que nosotros... Yo no sé si necesitamos más leyes, tenemos una conformación bastante interesante, nosotros tenemos un régimen de articulación con el mandato de la Convención de Belén do Pará muy interesante, que tuvo la 26485, y tenemos además desde el año pasado una dimensión que no estaba prevista en la ley, que es la dimensión de la hostilidad de la violencia política. O sea que tenemos, no todos los países de América Latina, no todos tienen una ley integral contra la violencia. Voy a recordar esto. ¿Por qué? Algunos países tienen parches. Voy a recordar 2 países. Brasil tiene parches, ¿no? Tiene María da Peña y tiene algunas leyes así, pero no tiene una ley integral como la nuestra. Lo mismo pasa en Chile, que tiene parches, violencia doméstica y demás. No tenemos esto. Yo no sé si necesitamos más ley. Lo que nosotros necesitamos es, sobre todo, una interpelación de la ley que tenemos. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos que la gente sepa que tiene ley. Porque hay un derecho que la gente no tiene, y es el derecho a saber que tiene derechos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante que nos queda por hacer es esta, ¿no? Esta conmoción de escombros en muchísimas mujeres, en muchísimos varones también, respecto de los nuevos derechos, respecto del significado que tiene, insisto, en ese paso gigante, cuántico, que dio el orden jurídico en la Argentina con la Ley de Identidad de Género, que es memorable, ¿no? En suma, no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es la aplicación. Si pudiéramos solamente conformarnos a derecho con lo que regula la Constitución Nacional en este país. La Constitución Nacional de este país es muy notable, porque además
es la única constitución que, obviamente, como ustedes saben muy bien, las convenciones están por encima de nuestro estatuto constitucional. Sin embargo, los constituyentes del 94, las constituyentes, dijeron, no basta con eso, también vamos a traer al seno de la Constitución nada menos, no era necesario, pero aparece la CEDAW y aparece, obviamente, la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ya mucha ley. Lo que es necesario es cumplir con la ley y hacer que la gente conozca sus derechos. Yo a menudo me he preguntado qué pasaría si en cualquier institución de trabajo hubiera colgado simplemente las 3 o 4 leyes fundamentales que tenemos. Una de ellas no me escapa, la 26485. En fin, eso sería muy importante. Y no sé si más ley. Sí creo, los otros días me invitó la Comisión de Legislación Penal y en la Cámara de Diputados, yo dije sí, es probable, y esto sí, pero es muy de detalle, yo creo que, primero, saben que mi espíritu no es punitivista, yo creo que firmemente lo que siempre he dicho, si las feministas pensamos que vamos a desarraigar el patriarcado con el Código Penal en la mano, estamos absolutamente... Tenemos otras cuestiones que hacer, ¿no? Además, tenemos que inventar más cosas, tenemos que crear otra cuestión. Sí me parece que es motivo de legislación algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay algo que siempre me ha preocupado, por ejemplo, digamos, primero sostengo que no soy punitivista, pero sostengo también que hay cuestiones que deben ser pensadas. Por ejemplo, la noción médica de lesiones leves. Tiene que ser repensado. Porque lesión leve para el orden médico es la lesión que permite un órgano que está quebrado vuelve a su lugar, ¿no? Bueno, si te sacan un ojo ya no es lesión leve, pero si te reventaron un ojo y te lo dejaron un rato y lo pones en su lugar, resulta que es lesión leve. La verdad que me parece un despropósito. Alguien que ha sido, digamos, completamente golpeado, que tiene señales de no sé qué, y resulta que es una lesión leve, y ustedes saben que eso sí compromete muchos fallos y sentencias. Entonces creo que hay que afinar algunas cuestiones, y dejo para otro momento, porque es muy peliaguda esta cuestión, y digo, y no, como no la tengo resuelta, no simplemente... El problema de la migración de sentido, notable que hubo de delitos contra la honestidad, algo más patriarcal imposible, porque ya sabemos que la honestidad femenina es la triangulación del honor masculino, ¿no? La honestidad respecto de la gran estructura del honor masculino. Y el honor pondera en el Código Penal notablemente, ahora tiene menos estridencia, pero ustedes saben que es muy... Entonces, ¿qué pasa con, efectivamente, los delitos contra la integridad sexual que tienen, obviamente, una constitución fundamental de reserva? Y solamente la afectada puede denunciar. Y esto es un problema, ¿no? Digamos, y es un debate que nos debemos, perdón, no la gente de la justicia, nos debemos las feministas. Las feministas tenemos que tener un debate sobre esto, ¿no? Yo encuentro que por ahí, sí, no se puede descaracterizar el sentido fundamental de que esto es demasiado íntimo como. Pero no dejo de pensar también que ahí hay un arrobo todavía que pondera en orden algo del honor. En suma, como ustedes saben muy bien, si la persona afectada no denuncia, nadie puede hacer la denuncia, a menos que se trate desde luego de menores, ¿no? Pero me preocupa inclusive por casos recientes que ha habido, casos que han sido resonantes, que han tenido mucha visibilidad, en fin. Pero es una cuestión que las feministas tenemos que madurar mucho en torno de esto, en qué condiciones y tal. Y por último, bueno,
cómo hacerle a los códigos de procedimiento, a las fórmulas aplicativas que tiene, para que no sean más injuriosas, ¿no? Pero, es decir, una las ve sobre todo en los sujetos mujeres, pero también la podemos ver en otros sujetos, ¿no? Totalmente. Una violencia institucional que hay agregada ahí, que a veces pasa en fin, por un tono apenas simbólico, pero si una afectada no le ve nunca la cara al juez, a la jueza, a la fiscal, al fiscal, bueno, ahí es más fácil. Si es tan, ¿cómo diré? Si el trámite es tan poco ocupado de la perspectiva de resonancia que tiene ese acontecimiento que se tramita judicialmente, en fin, yo creo que esto tiene que tener pero eso, digamos, puede haber arreglos a través, sí, no me cabe duda, pero en suma lo que yo digo que podemos tener algunas intersecciones ahí, pero tal vez yo creo que hay una ley que hace falta, muy importante, con esto cierro. Hay una ley muy importante que hace falta en el país, y es que hay una circunstancia de connivencia casi patética entre lo que sería todo el poder judicial y lo que significa, por ejemplo, la figura del moroso alimentario. Y nos hemos acostumbrado, no solamente, digo, para el Poder Judicial, a una cierta anestesia social. ¿Es posible que tengamos ese orden tan tremendo de judicialización que no da en nada respecto del moroso alimentario? Es una barbaridad. Ustedes saben muy bien que más de 60-70% de los casos, aunque se vaya a la judicialización, no resuelven la cuestión de la morosidad alimentaria. Un individuo que no le pasa alimentos a sus hijos. Es gravísimo. Pero ustedes saben que está dentro de un embutido extraño, ¿no? Bueno, yo propicio esto, estoy entusiasmando a alguna representante, porque además cuando estuve candidata lo dije, nosotros tenemos que tener una ley de retención en la fuente. Algunos países tienen. Ustedes me dirán, bueno, eso es para los que están totalmente registrados. Sí, bueno, pero el ANSES sabe muy bien, la AFIP sabe muy bien, ANSES también, sabe muy bien cómo llegar inclusive a gran parte del trabajo no registrado, ¿no? Entonces, así como nos retienen impuestos en la fuente, tiene que haber una retención obviamente escalada. A un individuo no se le pide en una escala determinada. Bueno, algunos países lo tienen esa determinación. La retención se hace en la fuente y se pasa directamente al ANSES para que vayan los niños, niñas y adolescentes. Y me parece que esto no es demasiado conmovedor desde el punto de vista que, bueno, no va a abrir más la grieta en la Argentina. Lo que digo es que va a resolver muchísimos problemas y tengo constancias dramáticas muy cercanas. Así que, en fin, esto hay que terminarlo. ¿Cómo puede ser que haya? Entonces, ¿cuáles son las grandes convenciones que amparan a las niñas y adolescentes si hay una ilicitud de ese tamaño? Pero bueno, lo que me admira es el grado de connaturalización, de connivencia, bueno, pero bueno, aspiro a que haya una ley que diga, está obligada, hay una gran masa, por lo menos, el trabajo registrado mucho más fácil, sobre el cual se retiene la fuente, y ni siquiera actuación judicial, es un auto de fe, alguien que se separa, puede presentar a la misma ANSES y decir, declaro, ¿no?, que estoy separada y tal y tal. Y entonces, simplemente, no se necesita ningún aparato demasiado constrictor para que esa circunstancia quede clara rápidamente y se haga esa retención. Y bueno, me parece que es una medida revolucionaria, por eso, tal vez, bueno, sí.
Es una muy buena propuesta. Dora, sabemos que tu tiempo se termina. No sé, creo que ya se nos Que tengo pasó. que ir a Sí, a nosotros otra. vamos a continuar con el doctor Carlos Goschi, pero bueno, no queríamos dejar de agradecerte por este tiempo enriquecedor que nos has dado, como símbolo aparte de la lucha feminista. Es para nosotros la verdad muy importante tu mirada acerca de la realidad que está atravesando también la justicia, la sociedad toda en parte, ¿no? Bueno, nuestro fuero civil además, y bueno, las características, las distintas características se presentan, y bueno, era importante visibilizar también, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad que un lujo para mí haber podido entrevistarte, realmente, no lo puedo Gracias, creer. gracias Erika, gracias a las bases sindicales por su inexorable necesidad de ampliar derechos, y un gusto haber estado con Carlos en esta tenida de tarde. Y ya nos encontraremos así, en copresencia. Bueno, un abrazo Muchísimas grande y gracias por la gracias. invitación. Les pido a todos que no se Gracias, Erika. vayan, que seguimos con el doctor Carlos Goschi. La doctora Dora se tenía que retirar por una cuestión de tiempo. Es muy convocada y muy solicitada, como ya sabrán. Así que bueno, doctor, otra vez con usted. Perdón que lo dejé un poco de lado, pero el tiempo era tirano. Así que Tirano. bueno, sí, bueno. Tal como veníamos hablando con Dora, ¿cómo observás que la iniciativa para la cuestión de género atraviese al fuero civil, que atraviesa al fuero civil en forma transversal, nazca desde el gremio, digamos? Bueno, Toda la temática. es una pregunta muy interesante, sobre todo porque nos obliga a pensar qué es lo que estamos haciendo. De qué género hablamos cuando hablamos de género y de qué institución hablamos cuando hablamos de institución. Si nosotros estamos hablando de una desigualdad secular que lleva 4.000 años aproximadamente de curso, ¿verdad? De construcción de normas, de sistemas políticos, de estructuras de poder, de estructuras jurídicos familiares, en donde siempre hay una pauta de sometimiento y estamos, por lo tanto, rompiendo ese principio de igualdad que nos presenta el constitucionalismo moderno. No la igualdad, esa paridad horizontal, sino la igualdad como un principio de no someter, ¿verdad? Y estamos reconociendo esa necesidad de no someter. Necesariamente, indefectiblemente, toda producción, ya sea que genere cambios institucionales o que los propugne, o llámese lucha, tiene que ser transversal y tiene que ser horizontal. A ver, yo puedo, como juez, hacer un montón de cosas y escribir sentencias con perspectiva de género y dictar cursos y movilizar estructuras, pero necesito indefectiblemente de colegas, necesito indefectiblemente de compañeros de trabajo, no colegas, o sea, todo el personal de los juzgados. Y necesito la estructura que los agrupa a ustedes. ¿Sí? Entonces, los jueces solos, las personas que ejercemos la magistratura en soledad, podemos hacer bien poco. Pero qué paradoja, porque estamos acostumbrados a hacerlo en soledad. ¿Sí? Entonces, si nosotros pretendemos algún cambio, tenemos que corrernos de ese lugar, de la judicatura que decide en soledad y que fija estructuras y pautas en soledad. Primero, porque no trabajamos en soledad. Segundo, porque en soledad no podemos hacer absolutamente nada. Y tercero, porque precisamente estamos hablando de inclusión. Entonces, para mí es una oportunidad de poder modificar diagramas institucionales y de poder modificar el flujo de las fuerzas institucionales. ¿Sí? Para mí, por ejemplo, siempre es una circunstancia triste encontrarme con el enfrentamiento de magistrados y gremio. Yo no digo que seamos lo mismo, no somos lo mismo, claramente no, pero resulta que trabajamos en el mismo lugar, pero resulta que hacemos el mismo trabajo y además brindamos un servicio. Entonces, si yo veo al abogado como enemigo, al Colegio Público de Abogados, a la Unión de Empleados de la Justicia como enemiga, y como juez estoy cada vez más solo, y un juez solo hace poco. Entonces, de esa
fundamentalmente, más allá del interés enorme que para mí tiene la temática, la razón de tanta participación junto a ustedes. Sin ustedes no se puede hacer. Eso es lo que yo creo. O sea, yo entiendo que si nosotros vamos a modificar pautas de trabajo, pautas valorativas, resultados de intervención, si vamos a interpretar leyes que no se leen, ¿sí? Y que no se cumplen, pero que ni siquiera se leen, necesariamente tiene que ser con ustedes, ¿sí? Y tiene que ser un trabajo horizontal y transversal a las estructuras. Y no estoy hablando de una cuestión revolucionaria, ni creo que tengo el perfil de Che Guevara, ni nada que se le parezca, sino que simplemente cuando estamos transformando la estructura y la dinámica de prácticas jurídicas, porque la ley ya está, lo dijo Dora varias veces, tenemos unas leyes fantásticas. ¿Qué pasa si las aplicamos? ¿Qué pasa si las cumplimos? ¿Qué pasa si observamos estos preceptos? Ah, no, claro, pero resulta que el 330 dice, nada que ver, puse un ejemplo malo, pero, a ver, la ley está. ¿Se refleja en el resultado de nuestro trabajo? Y poco. Soy muy autocrítico en eso. Yo acá, juez, digo, sí, se refleja poco. Y me tengo que hacer cargo yo de ese pálido reflejo de leyes tan luminosas que tendrían que hacer foco en nuestro trabajo. Entonces eso es un trabajo de transformación, es una lucha también, y es un trabajo muy cuidadoso de planificar las cosas. Y entonces yo como juez no puedo trabajar solo. Y ninguna jueza mujer puede trabajar sola. Ninguna empleada trabaja sola, ningún empleado lo hace solo. Trabajamos en un equipo y siempre se habla del equipo de trabajo, siempre se habla de la estructura, pero pocas cosas se deciden entre todos. ¿Sí? Que participen todos los estamentos. Y voy a poner un ejemplo que tiene muy poco que ver con el género. ¿Qué pasó con el Lexiem? Se juntó una comisión, fue gente, subió, bajó, entró, salió, volvió, se fue, y generaron un producto que no le sirve prácticamente a nadie. Y que tenemos todos la misma herramienta, la misma entrada y la misma pantalla de trabajo. La gente de penal, la gente de laboral, la gente de civil, la gente de familia, la gente de comercial, todos la misma entrada. Es como si fuéramos un hospital y todo el mundo tuviera una valva de yeso para ponernos en la pierna, pero resulta que fuimos al otorrinolaringólogo. O que nos corrieran con un espéculo y resulta que yo fui porque me dolía la garganta. O sea, es disparatado. Y eso tiene que ver justamente con que no hay horizontalidad, con que no hay transversalidad, con que no se entiende que todo el proceso de trabajo que hacemos cotidianamente, y vuelvo al mal ejemplo del Lexien por su resultado, está hecho desde el chico que atiende la mesa de entradas hasta el acuerdo de ministros de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncia sobre esa sentencia de primera y de segunda instancia. ¿Sí? Y entonces resulta que hay 500 pasos para cada cosa, es un sistema disparatado, que no está adaptado, que no está customizado, que no está pensado en función de qué es lo que estamos haciendo y qué servicio tenemos que dar. Bueno, qué malo que fue el resultado del Lexien. Yo como juez no intervine, ustedes como empleados tampoco. No. Nadie intervino. Intervino una pequeña comisión y después nos comunicaban desde las alturas, bajaba. El resultado lo tenemos todos los días, algo desastroso. Entonces, la necesidad de transversalizar las cosas no solamente reside en la materia que estamos trabajando, que es el género, y que es una discriminación que lleva siglos, y es una segregación injusta, y genera estructuras con estereotipos que perpetúan lo que no, supuestamente no hay que hacer. No es solamente por eso. Es porque trabajamos en una institución que tendría que funcionar como un perfecto equipo. Porque en los equipos también hay diferencias, y hay diferentes intereses, diferentes posicionamientos, diferentes miradas, diferentes perspectivas históricas. Bueno, entonces, yo entiendo que es un deber ineludible de todas las personas que trabajamos en el Poder Judicial trabajar en forma transversal y horizontal. Yo no puedo aceptar más esa enorme diferencia que hay entre funcionarios, magistrados, porque no es lo mismo ser secretario que ser juez,
Y no es lo mismo ser prosecretario que ser jefe de despacho. Gremio, asociación, eso es improductivo. No solo que es improductivo, sino que además divide. ¿Sí? Y a poco que miremos cualquier institución de estas con perspectiva de género, vamos a tener una mirada mucho más cooperativa, mucho más de aunar esfuerzos, de aunar intereses, manteniendo, como es lógico, las diferencias clásicas. Diferencias clásicas, vuelvo a hablar de género. No somos iguales hombres y mujeres, pero que el hecho de ser hombre o ser mujer, o ser de la diversidad sexual, signifique que vamos a tener prerrogativas jurídicas distintas, sometimiento y segregación, eso se llama discriminar. Eso es antijurídico, eso es contrario a los derechos humanos. Entonces, si vamos a hablar de género, tenemos que hablar todas las personas de género. Y ustedes, indefectiblemente, tienen que formar parte de ese proceso. ¿Estamos? Muy bien, sí, perfecto. Bueno, Carlos, habló antes, Dora, sí, un pantallazo, habló de las acciones positivas, ¿verdad? Que están plasmadas en nuestra Constitución, como todos sabemos, en el artículo 75, inciso 23. Bueno, como el Foro Civil, como protagonista de varias normativas que vinieron a dar inclusión a diferentes sectores postergados, como es con la identidad, como se incorporó con la identidad de género, con la ley Brisa, entre otras, ¿qué consideras que falta para alcanzar, como le preguntamos a Dora, por ahí en política, por ahí en leyes, para que efectivamente la función jurisdiccional tenga la inclusión y la igualdad que requieren las necesidades en el Foro Civil, y no solamente, digamos, una letra fría de la ley, algo que sea más efectivo? Hacen falta muchas cosas, coincido con vos, la letra de la ley está, y no es fría, yo insisto, la ley ilumina, tenemos una legislación muy moderna y muy completa, qué bueno sería que la usemos, ¿no? Entonces, cuando lo que falla no es el marco normativo, sino es el resultado institucional, claramente tenemos que analizar nuestro desempeño con una mirada autocrítica, tenemos que analizar nuestro desempeño con una mirada organizativa, y tenemos que entender que si lo institucional no da el resultado esperado, y no es que estemos trabajando mal, pero ¿qué pasa? Sería mucho mejor que haya una aplicación más cabal de este plexo normativo. Sería mucho más adecuado y daríamos una respuesta mucho más esperada, con tanta ansiedad por la población, si pudiéramos reconocer y actuar en función de ciertas diferencias. Entonces, la ley está, la institución está, el desempeño no es malo, pero podría ser mucho mejor. ¿Cuál es el problema? Es la estructura institucional. Es una posible mirada de análisis y de solución. Entonces, resulta que, por ejemplo, nosotros tenemos una comisión de capacitación en el fuero, ¿verdad? Tenemos una comisión de reglamento, tenemos una comisión de protección de incapaces, tenemos una comisión de proyectos informáticos, tenemos una comisión de gestión, pero, oh casualidad, no hay un espacio permanente de diálogo para la cuestión de género. No hay una comisión de género. No hay una comisión de género y diversidad. Porque, a ver, la enorme mayoría de la masa de la base laboral del fuero civil son mujeres, y resulta que no hay una comisión de género. Y no hay una comisión que, por ejemplo, establezca pautas de trabajo para situaciones de género que también se dan en el fuero. Entonces, me imagino que me van a hacer más adelante preguntas en torno a eso, pero no hay pautas de trabajo cuando se suscita una cuestión de género a nivel trabajo. No estoy hablando de expedientes. No hay espacios, perdón, para trabajar interdisciplinariamente esas cuestiones. No cumplimos, por ejemplo, con la regla 40 de Brasilia, que dice que el personal de los órganos jurisdiccionales tiene que estar plenamente capacitado y en permanente capacitación. Las reglas de Brasil están vigentes. Tampoco tenemos el enfoque interdisciplinario que nos exige la regla 63. No está. Entonces, tenemos que desarrollar, primero, un espacio de trabajo permanente, que entiendo que es una comisión del fuero civil,
O una en donde secretaría. participen los jueces de cámara, las juezas de cámara, quienes ejercemos la magistratura en primera instancia, un estamento de empleados, un estamento de funcionarios y, por supuesto, la representación gremial. Porque vamos a tomar decisiones de temas que no se hablan, de temas que se silencian, de temas que se mira para el costado, en la medida que se puede. A veces no se puede que enfrentar el toro por las astas, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces se soluciona todo de una manera silenciosa. Luego, al ser silenciosa, no está sometida a contralor. No es posible llevar una estadística. No es posible evaluar la efectividad de esas soluciones. No es posible evaluar si esas soluciones se adecúan o no al plexo normativo imperativo de género, que se cumple poco. ¿Sí? Me imagino que querrás hacerme más preguntas sobre eso. El tema era, sí, bueno, vos hablabas de comisión o sería una secretaría, si esta creación tendría que crear un protocolo, también qué pensás de la creación de un protocolo, justamente para poder dejar de silenciar estos temas y que el común de los compañeros, compañeras, y todos puedan tener un acceso, digamos, ¿no es cierto?, para tener respuestas más claras, más serias. Hoy la realidad es que es una precariedad que sentimos que hay enorme, y bueno, no sé cómo lo ves vos el tema del protocolo, si es lejano, además, si hay algo. No, a ver, primero que para mí el protocolo es una lectura acotada. A mí me interesan los protocolos, ¿sí? Porque estamos hablando de normativa que se aplica en forma tenue. Entonces, por ejemplo, tendríamos que llevar un registro de sentencias de género, con personal en la Secretaría de Jurisprudencia o en alguna Secretaría General, o ad hoc y ad honorem, quienes integramos las comisiones, de recopilar ese material, de sistematizarlo, de hacerlo conocer. Y tendría que haber algún tipo de normativa de trabajo sobre ese punto, que perfectamente puede ser un protocolo de trabajo con precedentes jurisprudenciales en materia de género, con una base normativa de género, y con en la comisión de capacitación, también una capacitación en género que no sea una hora, que no sea un taller de 5 horas una única vez. Entonces ahí ya tenemos varios protocolos para desplegar. Después tenemos la cuestión de los problemas de género que se puedan suscitar trabajando entre personas adultas que somos, todas las personas que trabajamos en el Poder Judicial, y donde lógicamente se producen roces, se producen situaciones disvaliosas, se produce un número bastante nutrido de casos de toda índole, y para eso lógicamente tiene que haber la posibilidad de direccionar esos problemas cuando estamos delante de una cuestión de género, porque el tratamiento es por completo distinto. Y digo roces, digo incidentes, a ver, yo atendía la mesa de entradas en el siglo pasado, como dice Dora, hace mucho, mucho. Y un profesional me insultó, pero de una manera muy fuerte, con palabras muy groseras, muy insultantes, diciéndome qué es lo que tenía que hacer con el código procesal, porque él no entendía. Y yo se lo explicaba y no hubo manera, entonces se explotó. Esa es una situación de violencia. ¿Era de género? No. ¿Sí? El comentario procas también se le puede hacer a un hombre. De hecho, veo caras de hombres que miran y seguramente más de una vez nos habrán dicho algo un poco subido de tono. Espero que hayan tenido la suerte. O no. El punto es que el comentario procas, la situación equívoca, en donde hay una disparidad, en donde hay una verticalidad, en donde hay una simetría enorme entre la persona que avanza y quien tiene que recibir ese comentario que no tiene nada que ver con el trabajo. Conté a propósito el episodio del famoso letrado, porque después entramos en todo aquello que no se ve.
en todo aquello que se hace en el ámbito de la privacidad, de la reservateza, en donde además exigimos para eso privacidad, ¿verdad? ¿Es para eso el trabajo? Sin dudas que no. Entonces, necesariamente tiene que haber un instrumento que nos permita trabajar en forma segura y previsible cuando esos problemas surgen. Y vaya que surgen. Yo tengo 39 años largos trabajando en el fuero civil y por supuesto que esos problemas existen. El tema es que, vuelvo a insistir, podemos mirar para allá, podemos mirar para allá, podemos hacer así, o podemos trabajar en forma respetuosa, previsible, pautada, acordada, consensuada, para dar contención y no revictimizar a la víctima, para poner las cosas en su lugar, para si hay que adoptar un procedimiento sancionatorio, por supuesto adoptarlo, pero justamente por la falta de la herramienta, toda esa cosa se diluye, mucho no se termina sabiendo, o es todo radio pasillo que funciona como la recontradioses, pero distorsiona mucho. ¿Sí? Y por sobre todas las cosas, situaciones muy similares pueden recibir tratamientos por completo dispares, y eso no es equitativo. Entonces, sí, sin dudas hace falta un protocolo. Hay protocolos en muchísimas instituciones y de hecho estamos trabajando en eso, usando ejemplos de universidades, de otros poderes judiciales, por ejemplo, el protocolo de la provincia de Neuquén es fantástico, y hay protocolos de género en instituciones educativas y en algunas instituciones sanitarias. Entonces, sí, es cuestión de seguir trabajando y generar un instrumento, discutirlo, consensuarlo y aplicarlo, sin dudas. Porque la verticalidad, la asimetría, para mí es muy importante la palabra asimetría, no es lo mismo el comentario que hace un escribiente a otra escribiente que el comentario que hace un secretario a un escribiente, ni que hablar cuando el comentario lo hace el juez a la escribiente. Y para todo eso hay cierta estratificación. Yo no quiero decir, por favor, que no se malinterprete, que esto sucede permanentemente. No, claramente no sucede, pero a veces sucede. Y cuando eso sucede, a mayor asimetría, mayor silencio. Y yo insisto, un protocolo no solamente nos sirve para trabajar en forma previsible, sino que en la medida que el protocolo es conocido y que hay un organismo que lo aplica, ¿verdad? Un organismo que esté integrado por todos los estamentos, porque si no estamos siempre en la misma, asimetría, verticalidad. Funciona como un elemento disuasorio muy grande. Entonces sí empieza a jugar la voluntad. Porque vuelvo a insistir, somos personas adultas. Entonces perfectamente no puede suceder que haya una atracción, que sucede, punto, no interesa. Pero el punto es cuando dos personas están absolutamente de acuerdo y en paridad y con mucha libertad para poner los límites de las cosas, y muy distinto es cuando eso no es así. Y hay una diferencia muy grande. Entonces el protocolo es una herramienta de trabajo, una herramienta de protección de las víctimas, una herramienta de previsibilidad del desempeño y además, al ser aplicado en la medida que sea posible por todos los estamentos, es a su vez algo disuasivo. Sería buenísimo que haya un protocolo. Sería buenísimo que haya un organismo de aplicación de ese protocolo en donde participemos todas las personas. Sería sano institucionalmente. ¿Sí? La verdad que sí. Bueno, no sé si querés decir algo más respecto a alguna aclaración, algo de que dijo Dora. No, ya estamos sin tiempo, nosotros también. Claro, por eso. Sí. Bueno, no, yo simplemente agradecer muchísimo la presencia de Dora, que hayan conseguido que Dora venga con todo el tiempo tan escaso que ella tiene y la riqueza que ella aporta. Y simplemente decir que las cuestiones de género encima pareciera que tienen cierta mala prensa. Y es simplemente entendernos en nuestra diversidad, es entendernos como personas, es entender que tenemos miradas diferentes, que tenemos perspectivas disímiles, y que eso no significa ni remotamente relaciones de sumisión. ¿Sí? Y relaciones de sumisión me refiero a los porcentajes, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos tanta igualdad,
tanta ley tan luminosa, pero solamente el 32% de las mujeres son juezas en Cámara y solamente el 41% de las mujeres son juezas en primera instancia, nos guste o no, estamos hablando de relaciones de sumisión. Estamos hablando de una simetría, de una verticalidad que no permite casualmente que aquello que dice la ley se cumpla. Bueno, hay que seguir trabajando. Y hay que tratar de generar espacios de intercambio sano, estable, con base institucional, con base reglamentaria, espacios pautados, en donde podamos hablar permanentemente de género y hacer saber qué trabajo se hace en las sentencias y generar un foro de debate para ideas, para millones de cosas. Por ejemplo, la digitalización quedó para quedarse. Qué bueno sería participar un poco más en torno a eso, y no que nos venga la solución enlatada que no soluciona, sino que empeora. Bueno, lo mismo sucede con esto. Somos todas personas que merecemos mucho más. De poder hacer y de poder tener seguridad en nuestro desempeño, en nuestro derecho y en el servicio que damos, que también tiene cuestiones de género. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este tiempo enriquecedor brindado para los y las trabajadoras que representamos. Como siempre, bueno, la Unión de Empleados, y para el público en general que nos ha acompañado. También agradecerles a todos y a todas que se conectaron, y en especial agradecemos a los y a las judiciales, y esperamos que les haya servido. Y nos vemos en la próxima entrevista que vamos a hacer en este siglo que hemos dado en llamar los desafíos de la justicia que se viene. Gracias a todos, gracias Carlos, y gracias a todos por acompañarnos. La verdad, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.